Imagina un México lleno de esperanza. Era 1994, un año crucial para el país. Había elecciones presidenciales. Se firmaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN, y el futuro parecía brillante. Pero, de pronto, todo se derrumbó. Llegó el error de diciembre, una crisis económica que sacudió al país y cambió la vida de millones de mexicanos. ¿Qué pasó? Vamos a contarte la historia. Contexto. Histórico para entender el error de diciembre. Hay que remontarse a los años previos. En 1988, Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia en medio de polémicas. Durante su gobierno, México adoptó políticas neoliberales, privatizó empresas públicas, abrió la economía al mundo y en 1994 firmó el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Todo parecía ir bien, pero había grietas en el sistema. El año 1994 fue una montaña rusa para México. El levantamiento zapatista. El 1 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se alzó en Chiapas, exigiendo justicia para los indígenas. Esto generó incertidumbre política. Asesinatos políticos. En marzo, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI. Luego, en septiembre, mataron a José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI. La violencia política sacudió al país, elecciones y cambio de gobierno. En agosto, Ernesto Zedillo ganó las elecciones y asumió la presidencia el 1 de diciembre. Pero su llegada al poder coincidió con una bomba de tiempo económica. Contexto económico. Las causas macroeconómicas de la crisis se comenzaron a notar con las crisis económicas financieras de 1976 y 1988, demostraron que el modelo de desarrollo económico que se había impulsado desde los 40 ya había alcanzado los límites, ya que ahora este modelo solo podría ser costeado produciendo más crisis económicas, solo para seguir manteniendo la estructura económica que conllevaba ese modelo. El continuar impulsando al mercado interno por una vía exógena, como el gasto público, esto provocó que un comportamiento de arranque y freno, en donde los períodos de auge y depresión se producían alternadamente, siendo que por esto mismo se acumulaban un déficit de externos mayores, provocando que las reservas nacionales disminuyeran. Esto obligaba a las autoridades financieras a aumentar el tipo de cambio y activaban las políticas fiscales y monetarias para seguir manteniendo en pie los apoyos sociales de ese tiempo. Por ese plan de desarrollo económico se producían continuamente crisis, en donde continuamente había un desbalance de pagos y una devaluación del peso. El diagnóstico del fenómeno inflacionario se deslizaba hacia otro tipo de cuestionamientos. La pregunta relevante ya no era el origen de la inflación, que la primera etapa estabilizadora había identificado con un exceso de demanda agregada, sino las razones que conducían a que ésta resistiera, a pesar de que los principales desequilibrios fiscales y monetarios habían sido corregidos. El tema había sido examinado por otros analistas y sus recomendaciones, adoptadas por otras naciones, aunque con éxitos variados. La respuesta provino de dos fuentes: la inercia inflacionaria y el conflicto distributivo, implícito en la distorsión de los precios relativos. Cuando existe un ambiente de alta inflación, los agentes económicos tratan de ajustar sus precios, y por lo tanto sus ingresos, exponiéndolos a la inflación futura. Pero en la medida en que este indicador es desconocido, acaban por utilizar la tasa de crecimiento de los precios, basada sobre todo la de periodos recientes, como un instrumento que pronostica un mínimo de inflación esperada. De esta forma, la inflación pasada se transmite al ajuste que los agentes realizan en sus precios. El fenómeno adquiere un carácter inercial, en el que las expectativas juegan un papel crucial. Por otro lado, la inflación no solo implica un lanzamiento al alza del nivel de precios, como generalmente se cree, sino también una alteración en los precios relativos.
El crecimiento desigual de las cotizaciones de los bienes y servicios propicia una desalineación de los precios relativos que acaba por propiciar una redistribución de los ingresos reales más amplia que la clásica entre sectores de ingresos fijos e ingresos variables. Con el afán de defender sus ingresos reales, los agentes económicos se ven imposibilitados de no incrementar sus precios si sus expectativas les dicen que los demás no detendrán sus ajustes continuos. Durante esta época se llevó más que a nada la reprivatización de la banca, la cual fue vendida sobre todo a operadores de bolsa que poco sabían sobre el manejo de instituciones bancarias. Aunado a ello, se vivió un proceso de liberalización y desregulación bancaria que facilitó la entrada de los llamados capitales golondrinos. El problema es que el gobierno salinista no cuidó adecuadamente la política monetaria, pues el objetivo fundamental estaba en la contención de la inflación. La consecuencia fue la sobrevaluación del tipo de cambio. Historia do nombre Aida Cruz, residente de Zapopan, Guadalajara. Mi economía durante la crisis, se puede decir que teníamos una posición buena, pero si nos afectó bastante. Yo acababa de salir de un embarazo, tenía a mi bebé, estuvo difícil la recuperación. La manera en que me enteré que el país enfrentaba una crisis fue mediante las noticias, en las cuales bombardeaban a todas horas, y pues se notaba en el dinero, ya que a fuerza se tenía que hacer ajuste en el presupuesto familiar. Teníamos un negocio propio, en el cual las ventas disminuyeron bastantes. Mis hijos estaban chicos, no tenían un trabajo como tal. En base a ello disminuyeron salidas, gustos que nos pudiéramos dar, aparte de la comida. Gracias a ello empezamos con la cultura del ahorro y cuidar un poquito más el dinero. La parte en que se nos facilitó es que no pagábamos una renta ni hipoteca. Ya éramos propietarios de nuestra casa. Recuerdo de la crisis es que yo tenía cargo de conciencia. Era cuando teníamos que ir al pediatra, ya que mensualmente llevábamos a la bebé. Y si me sentía con cargo de conciencia, el ir a pagar, a generar un gasto que podría haberlo hecho por medio del IEMS, principalmente porque no contábamos con seguro, pues nuestro negocio era de fábrica de calzado. Mi esposo fabricaba calzado para dama, y con la crisis los materiales para ello siempre subían, y la persona que vendía ya no vendía los mismos lotes de calzado, que antes de la crisis sí fue notorio. Pero como es un artículo de primera necesidad, no es como de te quedas sin zapatos y estás descalzo. Es algo que siempre estamos usando, pero si disminuyo la venta, ya que se subía el precio de acuerdo a los insumos, ya que subía el insumo y se ajustaba el precio. No podía mantener un precio si sus costos estaban elevándose. Tenía que ser redituable. La crisis fue algo que no supimos ni en qué momento empezó, ni en qué momento empezamos a recuperarnos, pero no fue algo que no tuviéramos para comer. Eso nunca pasó. La enfrentamos muy levemente. Pues sí, bajaron las ventas, pero para nosotros no fue algo tan dramático, quizá porque nos estábamos pagando una renta, no teníamos gastos extras. Aparte de la alimentación y vestido, solo fueron restricciones para gastos como salir, ir de vacaciones, no recuerdo. Si hubo algún día en que no hubiese dinero para la comida, pero en ello sí hubo restricciones, ya que subían los precios. Recuerdo que tenía una amiga que vendía jafra, que la amiga de su hija no tenía que comer en su casa, y que le dolía el estómago, ya que el día anterior en su casa no habían comido, ni cenado, pues a su mamá, que era la principal fuente de ingresos, no le habían pagado, y pues así como esa anécdota, no dudo que no hubiesen muchas familias así, ya que la crisis fue algo muy general en todo el país. Historia 3. Hola, mi nombre es Juan Antonio Benítez, actualmente tengo 58 años, y resido aquí en Puerto Vallarta. Si recuerdo perfectamente los tiempos de 1994, en ese entonces tenía 27 años. Lo llamaban entre amigos la crisis de diciembre. Cuando pasó vivía en la ciudad de Guadalajara con 2 hijos y mi ex esposa. Trabajaba en una empresa que se dedicaba a la venta de maquinaria para tintorería y lavanderías alrededor de 1900, todo México. Cuando entré ahí, entré de almacenista y ganaba poco, me fui adentrando y me dieron la oportunidad de ser vendedor.
Específicamente en esos tiempos yo no conocía mucho de política. Vivía al día con mi familia pequeña y solo. Le daba a mi ex esposa para que comprara las cosas de la semana. En la empresa por ahí de marzo del 94, recuerdo bien que yo había apenas podido sacar un crédito para una casa. En aquel entonces era más sencillo pagarlas por las cantidades que podías ganar y más yo que trabajaba en ventas con sueldo fijo y comisiones. Ya con todo lo que pasó de la devaluación de la moneda, mi deuda creció y casi se triplicó, o por lo menos así lo sentí yo. Tuvimos que pedir ayuda a familiares cercanos. Mi ex esposa se tuvo que meter a trabajar limpiando casas y a duras penas completamos para solventar todos los gastos necesarios. Así fueron unos cuantos años hasta que pude recuperarme un poco. Obviamente después de la crisis, las ventas bajaron, pero yo seguía con la misma actitud positiva de éxito y sabía que todo iba a mejorar. Más tarde, en la misma empresa fui creciendo. Siempre aprendías cosas nuevas y tuve la suerte de ser apoyado por quienes entonces eran mis jefes. A través de logros y mucho esfuerzo, me ofrecieron un puesto como gerente de una nueva sucursal. En Puerto Vallarta que puso la empresa, iniciamos mercado desde cero y afortunadamente me fue muy bien. Mi ex esposa falleció y me traje a mis 2 hijos conmigo a Puerto Vallarta en busca de ese nuevo comienzo de la mano de la empresa en la que trabajaba y trabajo actualmente. Mis hijos cambiaron totalmente de ambiente y escuelas. Fue muy duro el cambio, pero se logró con el tiempo, trabajo y esfuerzo. Aunque fue duro, sobrevivimos a esa crisis y seguiremos sobreviviendo a lo que nos ponga de retos la vida. Al final, lo único que quiero es ver a mi familia feliz.